Bueno, y en estos programas especiales que estamos desarrollando también aquí en Vértice TV, a propósito del fallecimiento del expresidente Piñera, vamos a conversar con otros dos protagonistas también de la política en los últimos años aquí en la región de los lagos y que trabajaron para los gobiernos de Sebastián Piñera. Me refiero a Jaime Bram, que fue intendente de la región de los lagos durante los años 2012 y 2014, es decir, en el primer periodo del presidente Piñera, y Luis Toledo, que fue además seremi de gobierno de la región en el periodo 2021-2022, pero también fue asesor comunicacional, jefe de comunicaciones de la Intendencia, de la ya desaparecida Intendencia. Los dos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Osvaldo, por la invitación. Agradecido por la invitación, Juan Osvaldo. Y quiero conversar acerca de quienes hoy día está despidiendo nuestro país con un duelo nacional. Hay 3 días de duelo, un funeral de Estado. Ya vimos durante la jornada cómo llegó su féretro a Santiago desde la zona del lago Ranco y ya bien sabemos todo lo que ha ocurrido. Jaime, ¿qué sensaciones tienes? Porque además fuiste seremi de gobierno y después fuiste en el primer periodo de Sebastián Piñera intendente. Imagino que te tocó muchas veces reunirte en Santiago, ver las políticas nacionales. ¿Cómo eran esas reuniones? Bueno, primero que nada quiero aprovechar esta oportunidad para darle un sentido pésame a la familia, a doña Cecilia y a todos sus hijos y familiares directos que están sufriendo los que no puede pasar a cualquiera. Nadie tiene la vida comprada, pero yo creo que lo primero es ser más humano y decirle nuestro sentido pésame, mi sentido pésame hacia la familia Piñera por él. Bueno, como intendente me tocó, por supuesto que en muchas oportunidades, estar con él en La Moneda y estar también aquí en la región de los lagos, las distintas actividades que se desarrollaban. Yo creo que calificarlo como una persona de una inmensa capacidad de trabajo, de gran conocimiento de todo lo que se hacía en todos los ámbitos. Y una de las cosas que llamaba la atención, que cuando venía a la región de los lagos, de repente traía información o daba información o preguntaba cosas que uno en el ámbito de la intendencia a veces no la sabía, y él la traía muy clara. Por consiguiente, yo creo que fue un hombre que hizo un tremendo trabajo con una entrega absoluta al país. Porque las condiciones de él eran distintas a cualquier otro presidente a lo mejor, pero él, independiente de eso, se entregó los 2 periodos a cumplir con sus actividades como presidente de la República. Yo creo que es destacable ese espíritu de trabajo, sacrificio, de estar donde debía estar y en el momento que debía estar. Nunca se aminaló ante ningún problema y siempre le puso el pecho a las balas, y tenemos después, por lo mismo fue reelecto. El segundo periodo fue más difícil, tuvo un final a lo mejor no muy feliz, pero siempre enfrentando a la gente y siempre buscando el bien común para los chilenos. Luis, desde el punto de vista de comunicaciones, primero porque te tocó estar allí justamente en la Intendencia, en esa área, me imagino en las giras, en las visitas que tuvo acá a la zona también, el trabajo con su equipo, porque además era bastante dado para los medios y le gustaba también cuando iba a regiones interrelacionarse mucho, ¿no? Así es, varias veces vino a la región de los lagos. De hecho, cuando Jaime fue intendente vino varias veces a la región de los lagos, le gustaba mucho venir a la región y en ocasiones incluso se reunía con los directores de los medios de comunicación. Yo recuerdo, Juan Osvaldo, una reunión en la que participó usted en noviembre del 2011, que se hizo en un fogón camino al aeropuerto, me he olvidado, sí, efectivamente, sí. Que él nos solicitó, el presidente de la República, que él quería tener una reunión con los medios regionales, con los directores de los medios regionales. Sí, me acuerdo que eran directores desde Valdivia hasta Chiloé. Sí, claro. Justamente gracias a esa reunión se hicieron modificaciones después a lo que fue el proyecto del plan de medios, que ustedes saben que encabeza la Secretaría General de Gobierno a nivel regional. Y justamente él buscaba esa cercanía con las personas. Habían varias visitas, ¿cierto? Se generaron anécdotas con los medios incluso. Recuerdo que Pablo Barría, que es un conocido Pablo Barría, trabajó con nosotros en la Biobío mucho tiempo. Claro. Fuimos a colocar la primera piedra del puente del canal de Chacao en aquel entonces, que se hizo una ceremonia debajo, ¿te acuerdas tú, Jaime? De unas torres de alta tensión.
Y a la vuelta nos volvimos todos en el mismo transbordador y Pablo Barriga saca su talonario rifa de los bomberos de Puerto Montt y le vendió un número al presidente. No se ganó nada, pero le vendió un número al presidente. Pero la pregunta, ¿le compró al presidente? No, por supuesto, le compró. Sí, claro. Nosotros mismos acá lo entrevistamos en varias oportunidades, vino al canal y en una oportunidad cuando era candidato lo entrevistamos en el Sherlock. Armamos un estudio en la esquina del Sherlock, donde la gente se aglomeró, me acuerdo, y a él le gustaba mucho leer, y yo tenía una revista Capital que estaba recién llegada, y yo ni la había leído siquiera. Cuando termina la entrevista me dice, la Capital no la alcanzaba a revisar, así que ya, muchas gracias. Y se la llevó. Y cooperaste con la revista. Cooperé con la revista. Sí, Era como muy así, una ¿no? salida de libreto muy naturales. Sí, claro. Y esa salida de libreto a veces complicaban un poco todo el sistema de seguridad, lo que se tenía planificado, y dentro de esas historias de que hemos, o dentro de esa anécdota, me recuerdo claramente que fuimos a inaugurar una población en Fresia. No recuerdo el nombre de la población. Y estaban las medidas de seguridad, estaba Carabineros, estaban las vallas papales para que él, digamos, para que la gente no se acercara y él pudiera avanzar libremente hacia el sector al sector de las casas que se inauguraban. Y de repente dice, nosotros empezamos a caminar y da la orden, saquen las barreras. A esa hora quedó, pero la seguridad, los carabineros, nosotros mismos, preocupados, y la gente comenzó a avanzar y lo comenzó a rodear, y él avanzó con toda la gente. Por supuesto que eso... sí, claro, el encargado de seguridad, evidentemente que es una complejidad. Es una complejidad, y eso lo reflejaba en cuerpo y alma de lo que él era, digamos, estar en contacto con la gente siempre cuando podía estarlo, lo hacía. Entonces, esas actitudes, esa forma de enfrentar a la gente, yo creo que también lo hace pasar a la historia. Y en la región de los lagos yo creo que el hito fundamental, y todos lo sabemos, es el famoso puente del canal de Chacao. Habiendo sido desahuciado por gobiernos anteriores, él asumió, ¿cierto?, el compromiso e iniciaron los procesos para poder construir, unir Chile por Chile, llegar hasta Quellón, unir la carretera panamericana que estaba cortada. Y yo creo que, en mi opinión, en mi humilde opinión, merecería hoy día que ese puente, el día que se inaugure, diga puente presidente Sebastián Piñera, porque fue el impulsor de esa gran obra y que hoy día está continuando y va a terminar cuando deba terminar. Pero yo creo que es merecido para él, merecido por lo que hizo, merecido para su gobierno. Es la idea de Jaime Orán que está... Es una idea que anda también dando vueltas a lo mejor en otras partes, pero yo creo que es un tema que es necesario considerarlo. A veces cuesta encontrar nombres para alguna infraestructura, pero ahí está el nombre para el canal del puente Chacao. Para contextualizar, claro, y haciendo un poco de historia, la idea del puente de Chacao nace del presidente Lagos en su gobierno, incluso lanza la idea, y luego viene el gobierno de la presidenta Bachelet y su ministro de Obras Públicas, Eduardo Vitrán, en una reunión acá en el Hotel Diego de Almagro, él dice que no están las condiciones, por lo tanto se baja el puente y se hace el plan Chiloé, que era compensar a la isla con doble vía, con otros puentes, que hasta la fecha no se han hecho tampoco. No, tampoco. Y llega el gobierno de Sebastián Piñera. Bueno, y esa era una licitación para que se concesionase, que lo hiciese un consorcio internacional. Esa era la idea de Lagos y también el proyecto que Vitrán echa abajo, pero luego viene el presidente Piñera y establece la construcción de un puente, pero con fondos públicos del MOP. Y eso es lo que se está haciendo hoy día. Sí, claro. Que igual es una licitación internacional, pero con fondos del Estado de Chile, para contextualizar un poco la historia de lo que ha sido el Chacao. Y ya como seremi de gobierno, Luis, te tocó también interactuar con él, con su equipo, y lo que significa también las visitas que son de un presidente tan esperadas en una región y en dos gobiernos distintos, digamos, y con prioridades también distintas. O sea, sin duda, esto parte con el trabajo previo que llega a la avanzada, a preparar, a ver las distintas locaciones donde va a estar el presidente. Recuerdo que en una de las últimas visitas solicitó tomar desayuno con un adulto mayor, porque había todo un lanzamiento, un plan que apuntaba hacia la rebaja de los medicamentos fundamentalmente. Y ahí corrimos y nos recibió en su casa el señor Elgueta, en Valle Volcanes, donde tuvimos la posibilidad de compartir con el presidente y con la señora Cecilia, que también lo acompañó en ese desayuno. Partimos a comprar el pan a una panadería a la vuelta,
algunas cosas para que pudiera tomar decisiones. Claro, que la gente de repente esos detalles no los sabe. ¿Qué significa? Y el pan es un pan normal, todo un desayuno normal, no es que pase por un nivel de seguridad tampoco, porque preparar un desayuno para un presidente de la República, por muy sencillo que sea, igual tiene ciertos protocolos, imagino yo, por ¿no? lo menos hay que tener mermelada, digamos, no, pero era así, como dice Luis. Y también en esa visita él estuvo presente en lo que es las obras de ampliación del aeropuerto del Tepual. Yo creo que si hay algo que se puede destacar de las dos administraciones del presidente Sebastián Piñera es que él es un hombre extremadamente pragmático, que buscaba solucionar problemas reales y uno de esos problemas, en Piñera 1 era la conectividad austral, como lo decía Jaime, fundamentalmente él vino a inaugurar las rampas. Recuerdo que Jaime era intendente en ese tiempo, inauguró la rampa de Caleta a la Arena personalmente, y Puelche, que son la punta de entrada a la bimodal, y posteriormente después, como ya se ha dicho, se apuesta por el canal de Chacao y también se apuesta por la modernización del aeropuerto del Tepual. Entonces, si hay un legado en la región, es el tema de la conectividad y la restauración de las iglesias de Chiloé. Estuvimos en una ceremonia en Dalcahue, donde se sacó la tejuela, la primera tejuela para la restauración de la iglesia justamente de Dalcahue, y también estuvimos en una inauguración de una iglesia en Nercón, en Castro. Iglesias emblemáticas, sin duda, de los Chilenos. Entonces hay una apuesta por el patrimonio y por la conectividad, o sea, en el fondo lo que es la esencia del sur de Chile. Claro, a él le gustaba mucho la historia, de hecho. Jaime, te preguntaba un poco porque le he escuchado a varios ministros de las dos administraciones decir que ellos les exigía mucho y cuando tenían reuniones casi era como estar dando examen. Les preguntaba cosas que él ya sabía, pero quería que si efectivamente el dato lo tenían o no. ¿Cómo era con los intendentes? Porque ustedes también tenían reuniones de todos los intendentes con el presidente. Sí, claro, era relativamente parecido, digamos. Uno tenía que ir muy preparado porque las preguntas que hacía normalmente apuntaban a temas que él sabía y que uno en algún momento determinado puede, o algún otro intendente, no tener claros los temas. Así que las reuniones de trabajo eran muy intensas. Él daba las pautas de lo que se debía seguir haciendo, qué es lo que quería que el gobierno hiciera, y eso nosotros teníamos que cumplirlo. El control se efectuaba a través de por supuesto, los diferentes organismos del Estado, de la Presidencia, etc. Y me imagino con mucha memoria con los números, ¿no? Sí, era un hombre de número, de su famoso lápiz rojo con bloc amarillo. El cuerno Colón, claro. Cuerno Colón, y con una regla, y todo lo escribía, y todo lo anotaba, y todo lo sabía, digamos, porque al final era un hombre extremadamente informado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, digamos. La realidad la conocía completa. La geografía de la región de los lagos a mí me llamó la atención, la capacidad que tenía de reconocer los lugares, lo que habla claramente que ya lo había hecho antes y durante su periodo de presidente también lo hizo. Es decir, la geografía de nuestra región te la conocía, pero clarísima. Entonces, un hombre que reflejaba realmente... Claro, y aparte, por eso le gustaba volar. Él cuando volaba habitualmente estaba mirando ahí los recovecos geográficos que tenemos en esta región tan especial, con islas, con precordillera, cordillera, etcétera, archipiélagos, fiordos, etcétera, y además con el Parque Tantauco, ahí al final de Chiloé, donde habitualmente pasaba. Ahora, ustedes dos son miembros de Renovación Nacional, el partido al cual él militó históricamente. Desde lo político ahora, ¿cuál creen ustedes que va a ser su legado para la centro-derecha? Entendiéndolo también como miembros de una colectividad y donde, como todo hombre, como todo líder, hay luces y sombras en la política, y dentro de un partido también. ¿Cuál creen ustedes que es el legado? Por supuesto, yo creo que a esta altura de la vida, digamos, ya con el hecho concreto y real, nosotros tenemos que centrarnos, digamos, en las luces y no en las sombras. Las sombras dejémoslo a lo mejor a los historiadores que tendrán que decir cuál era esa sombra, pero las luces para mí era su capacidad de liderazgo que tenía con la gente y su gran capacidad de unión y de conversar, escuchar y resolver. Es decir, él nunca resolvía, me da la impresión a mí, sin haber escuchado a quienes debía escuchar. Y eso habla claramente de que necesitaba, ¿cierto?, asesorarse lo mejor posible, y mientras más asesorado esté un jefe, un presidente, mejor va a ser la resolución por el país. Yo creo que el legado de eso es que buscó la unión
siempre, independiente de los problemas que pudieran haber habido, pero siempre buscando lo mejor para el país. Luis, Yo creo que de la perspectiva también, Luis es periodista de profesión y además en la actualidad vicepresidente regional de RN, ¿no? así es. Yo creo que hay, si uno analiza la historia, probablemente haya muchos presidentes que han tenido dos periodos, fundamentalmente en el siglo XIX, en el periodo de los decenios se repetían generalmente los presidentes, pero Los 30 años de los gobiernos conservadores. Claro, pero eso después en el siglo XX se pierde, y en realidad el presidente Sebastián Piñera es uno de los pocos presidentes que ha estado dos periodos en la moneda. Sin duda pasó por un periodo, ¿cierto? Después viene un periodo de Michelle Bachelet y después vuelve a reelegirse, y eso sin duda ya lo coloca en la historia de Chile como un personaje destacado de los últimos tiempos. Y si hay un legado que uno puede decir, ¿cómo creo yo que va a ser recordado el presidente Sebastián Piñera en la historia? Va a ser recordado por un gestor, una capacidad y una visión de análisis estratégico de largo plazo, y sobre todo como un gran gestionador de cosas. Y le pongo un ejemplo. Chile tuvo un récord mundial en la vacunación contra el COVID-19, y eso fue gestión de él, justamente, que él salió a buscar en los laboratorios internacionales las dosis necesarias con las que la población pudo ser inmunizada. Él tempranamente tuvo la visión, junto con el doctor Mañalich y posteriormente el doctor Enrique París, puertomontino también, poder anticiparse a la crisis y buscar en el mercado internacional los ventiladores mecánicos que permitieron salvar la vida de miles de chilenos en la pandemia. Y posteriormente, ¿cierto?, habilitar incluso una red hospitalaria integrada, público y privada, y un sistema de traslados aéreos que permitía llevar al enfermo que estaba crítico al lugar donde la cama estuviese disponible. Eso sin duda es la gran respuesta a la emergencia sanitaria más grande que ha enfrentado nuestro país en el último tiempo. Es uno de los grandes legados que tiene el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Jorge, cuando me permite Sí. reforzar un poco esto, yo antes de venir, digamos, y viendo la televisión en vivo que están transmitiendo en directo la llegada del féretro con los honores correspondientes, y los periodistas entrevistaban a la gente que estaba esperando hacer, digamos, para darle un reconocimiento al presidente, y cuando preguntaban, ¿usted por qué está acá? Por el manejo de la pandemia, por la pensión garantizada universal, Aumento de las jubilaciones, sin duda. el tema de las jubilaciones, que fue obra de su gobierno, por los 33 mineros. Yo creo que eso eran lo que más se repitió en la gente. Fueron hitos que marcaron a nuestro país durante los últimos años, y lo siguen marcando. Y eso es el reconocimiento que hoy día la gente le está haciendo en esa visita que hacen a la Capilla Ardiente que está en el Congreso. Claro, y la marca Chile, yo me acuerdo que hubo estudios internacionales, nosotros que nos manejamos en el mundo de la televisión también, uno de los programas de mayor audiencia mundial ese año fue justamente la transmisión de los 33 mineros. Claro. Que la hizo un director de televisión que trabajaba para el gobierno, Reinaldo Sepúlveda, conocido hombre de la televisión. Él dirigió y los canales chilenos se adhirieron a esa transmisión que la hizo el gobierno finalmente. Así es, y recordemos también el mensaje de Estamos bien en el refugio de los 33, que justamente el autor de ese mensaje era un puertovarino, José Ojeda, un vecino de Puerto Varas, que llega este mensaje y que el presidente difundió en varias partes del mundo este mensaje en el papel escrito en las profundidades de la mina San José. Bueno, podríamos seguir hablando mucho más de tantas anécdotas como también del legado del expresidente Piñera, también tratando de aterrizar este tema en la región de los lagos, en nuestro sur, a propósito de las tantas visitas que él tuvo como mandatario, como candidato, como senador, finalmente como hombre público, que además le gustaba vacacionar, donde lamentablemente falleció en el lago Ranco, ahí en la zona de Futrono, específicamente en Bayacoy, que con su helicóptero él se movía también al Parque Tantauco, que habían dado recientemente, que está al extremo más austral de Chiloé, porque le gustaba esta zona del país, y por eso estamos también conversando con dos personas que trabajaron con él, tanto en su primer gobierno como en su segundo periodo, con el ex intendente Jaime Bram. Jaime, ya para ir cerrando esta conversación, y a propósito de lo que se viene, de lo que será el futuro, de lo que son los funerales, y de cómo crees que la historia también identificará o calificará al presidente Piñera. Yo creo que el reconocimiento que hoy día le está dando físicamente la ciudad de Santiago, que son los que los pueden hacer porque están ahí, era importante, impresionante, e incluso reconocido por los mismos medios de comunicación de Santiago. Y en provincia también. Nosotros en la sede de Renovación Nacional acá tuvimos que abrir un segundo libro, Condolencias, porque
la gente estaba esperando mucho, se demoraban, mientras escribían, había gente esperando, así que hubo que duplicar. Y eso da muestras claras, digamos, de que la gente lo reconoce y lo va a reconocer siempre como un muy buen presidente. Y eso es fundamental. Ahora, la historia lo tendrá que juzgar. Yo creo que mucho más luces que sombras todos tenemos, pero los iluminados o más iluminados no son muchos. Y creo que Sebastián Piñera Echeñique fue uno de los iluminados de nuestro país. Jaime, además tu hermana María Luisa trabajó muy cercanamente con él en el segundo piso, fue su mujer de confianza para el primer periodo. Sí, fue jefe de asesores del cuarto piso durante 4 años y también, por supuesto que está muy dolida, digamos, e impactada con esta noticia. Pero independiente de eso, yo creo que la historia tendrá que ser ecuánime en juzgarlo en el futuro. Y la historia, ojalá que la escriban la gente porque la historia se cuenta normalmente en la guerra, en la historia, ¿quiénes ganan? Claro, la escriben los triunfadores. ¿Ah? La escriben los triunfadores habitualmente, claro, en el caso de la guerra. Aunque parezca de perogrullo, la historia la escriben los historiadores. Y ahí hay de todo tipo, digamos, claro, con visiones también distintas. Yo creo que las luces que tuvo fueron muchísimas más que las pocas sombras que puede haber tenido. Luis, lo mismo, ¿cuál crees que va a ser el legado para la historia? Y también te gusta la historia. Y también en lo personal, ¿cómo te sorprendió? ¿Qué estabas haciendo cuando conociste la información, la noticia? Bueno, en lo personal yo estaba en tránsito en mi auto y escucho un despacho de una radio conocida a nivel nacional que decía que había habido un accidente aéreo en un sector rural, Ilihue creo que se llama, Lilhue, de Lago Ranco, un helicóptero. Y me vino de inmediato a la memoria que el presidente veraneaba en Lago Ranco y que piloteaba un helicóptero. Entonces dije, ojalá que no sea el presidente Piñera. Y después vino unas horas de incertidumbre donde nadie confirmaba nada. Empezaron a salir primeros rumores a través de redes sociales y finalmente los medios ya formales empiezan a confirmar la lamentable noticia que nos sorprendió a todos estos días. Y el hecho de haber trabajado con él, de haber tenido una cercanía, de haber realizado gestión para su gobierno, marca un dolor de la pérdida de un hombre con el cual uno estuvo a su servicio, al servicio de Chile, porque en realidad el presidente Sebastián Piñera siempre recalcaba eso, que servir a Chile era un privilegio, y tuvimos el privilegio conjunto a Jaime de estar en su equipo, y eso se agradece y profundamente te marca. Y su partida. ¿Y cómo crees que lo va a juzgar la historia? Yo creo que, lo dije anteriormente, como un gestor, como un hombre con una profunda capacidad de análisis y con una profunda capacidad de anticipación en el manejo de emergencias, como fue la reconstrucción del 27F y después lo que fue la pandemia del COVID-19. Bien, pues gracias a ambos por el tiempo. Sabemos que están con muchas actividades también a propósito de su partido y de lo que significa también las condolencias y lo que están haciendo en Puerto Montt también con Renovación Nacional. Jaime Bram con nosotros, ex intendente de la región de Los Lagos, y también Luis Toledo, actual vicepresidente regional en Los Lagos de RN y también ex seremi de gobierno en los precisamente administraciones de Sebastián Piñera. Nosotros le decimos a ustedes que continuaremos con estos espacios de un programa especial también dedicado a tratar de analizar desde nuestra zona lo que está siendo también este funeral de Estado, porque finalmente lo que se está despidiendo es a un expresidente de la República, independiente de las valoraciones políticas, de los colores políticos, de lo que usted tenga también como visión. Acá estamos despidiendo a un expresidente de la República.